Bueno, buenos días. Perdón, lo tenía en silencio. Bueno, es para mí un placer estar aquí con ustedes y presentar al arquitecto. El arquitecto Carlos Duica es experto en hábitat sostenible y en trabajo con comunidades rurales vulnerables. Es investigador y creador de nuevos materiales y métodos de construcción comunitaria. Es egresado de la Universidad Piloto de Colombia de la Facultad de Arquitectura en 1981 y de la Universidad Nacional de Colombia del Centro Hábitat, Arquitectura Bioclimática y Energía Solar en 1982. Su trabajo abarca la investigación y desarrollo de materiales de construcción a partir de residuos, el diseño y construcción de hábitat sostenible, así como la capacitación comunitaria en hábitat sostenible. Se ha desempeñado desde 1982 en la docencia tanto académica como comunitaria. También ha participado desde el 2002 a la fecha en diversos proyectos como EcoStone, manejando investigación, desarrollo e innovación para el reciclaje, la reutilización y revalorización sostenible de residuos. La Fundación Bioparque, otro proyecto en el cual desarrolló tecnologías y materiales de construcción sostenible. Construyendo mi casa, que dirigió talleres de transferencia tecnológica que han permitido a comunidades rurales y urbanas de escasos recursos participar en proyectos de autoconstrucción de ecovivienda. Demos la bienvenida al arquitecto Carlos Duica, que nos acompaña y para empezar su plática. Adelante, arquitecto. Bueno, buenos días a todas y a todos los presentes en la reunión. Primero que todo, agradecer la invitación a este evento tan importante que nos va a permitir ponernos primero en contacto, compartir nuestras experiencias entre diversas regiones, diversos países, que trabajamos de alguna manera por estas nuevas formas del hábitat y que muchas veces hemos encontrado dificultades en la forma como la sociedad ha venido estandarizando la producción y uso de la vivienda. Normalmente esos obstáculos obedecen a formas industrializadas de la producción de vivienda que terminan generando o más bien ampliando esa brecha entre el desarrollo de la ciudad y del campo. Agradecer además las palabras introductorias en la medida en que sí, me identifico plenamente con la posibilidad de coger la ciencia y ponerla de manera muy rápida y muy directa al servicio de la población, especialmente de las poblaciones menos favorecidas de nuestro continente. Hemos sido testigos a lo largo de nuestro continente de esas inmensas dificultades que experimenta la población rural. Tratamos de hacer eso. Hoy lo que vamos a referir en el caso nuestro colombiano, es un poco esa experiencia. Hablar del campo en Colombia significa dramáticamente para nuestro país, probablemente como muy pocos en el mundo, hablar de una condición violenta, de una condición dramáticamente violenta en los últimos 100 años. Esa es una situación en la que nos hemos visto abocados y hoy podemos plantear que existe una coyuntura histórica y una posibilidad de resiliencia particularmente importante que no vamos a dejar que se nos salga entre las manos. Sin más introducción, voy a permitirme compartir la pantalla para poder hacer mi presentación. Ok, aquí ya está lista. Segundo. Por alguna razón. Ya. Creo que ahí están viendo mi... ¿Qué pasa? Algo me ocurre acá. Sí puedo compartir mi pantalla. ¿Sí están viendo mi pantalla? De momento todavía no lo alcanzamos a ver, arquitecto. Básicamente, el momento sí tiene que abrir primero la presentación y después, cuando pone compartir, seleccionarla para que la podamos ver, porque lo que vemos es parte de su escritorio, pero no la presentación. Ya estoy acá tratando de verla.
por alguna razón que desconozco, voy a intentar de nuevo. Ya, ahí parece ser que la tengo. Ok, le confirmo. Vamos a hablar. Sí, la vemos. Perfecto. Vamos a hablar de una. Voy a poner acá esta presentación desde el principio. Listo. Vamos a hablar del hábitat sostenible para un futuro en paz. Como les venía diciendo, nosotros hemos tratado de superar históricamente esta condición de violencia en el campo, en general en todo el país, pero ha sido particularmente dramática en el campo colombiano. Muy rápidamente vamos a generar un contexto histórico sobre lo que nos está sucediendo en este instante. Acabamos de terminar un conflicto, y digo acabamos de terminar un conflicto porque lo que vamos a ver es el proceso que hemos reiniciado, un proceso de paz que se ha iniciado de reincorporación de antiguos combatientes de las guerrillas colombianas que aceptaron un proceso de paz, que adoptaron y tomaron ese proceso de paz, y hoy tratamos de mantener esa construcción. Hemos hablado de nuestro proceso como, desde el punto de vista arquitectónico, como el paso del nomadismo de la guerra al sedentarismo de la paz, y esto hace referencia primero a que el conflicto armado irregular que ha existido en nuestro país ha generado una transhumancia general de la población. Colombia es uno de los países con mayor desplazamiento en el mundo. Pareciera mentira, pero nosotros superamos los índices de desplazamiento de conflictos como el del Medio Oriente, por ejemplo, o los conflictos africanos. Colombia mueve su población, y en las últimas 5 o 6 décadas ha movido su población en unas condiciones de millones de personas desplazándose por el país. Por eso hablamos del nomadismo de la guerra al sedentarismo de la paz. Desde el punto de vista arquitectónico, esto va a tener una particular importancia. El concepto de espacio para los desplazados, para las víctimas y para los combatientes era el camino. Eso es una realidad desde el punto de vista de la teoría de la arquitectura. Hoy, en virtud del proceso de paz, el concepto de espacio ha cambiado y ahora es el concepto de lugar. Por eso mencionamos esta condición. Esto es un tema que gravitó alrededor del siglo XX, las luchas agrarias extendidas por todo nuestro país. México pues inicia el siglo en medio de este tipo de situaciones sociales, el reclamo por la tierra, el reclamo por tierras baldías, y en nuestro país con una condición particularmente dramática. Y me refiero al hecho que el modelo de ocupación territorial en nuestro país, valga decir de alguna forma el modelo de desarrollo como nación en nuestro país, ha hecho que sectores de poder empujen poblaciones campesinas a ese borde, a esa frontera de desarrollo agrícola y rural, agrícola y ganadera, o sea, esa frontera agrícola, la empujan esa población selva adentro, monte adentro, y una vez estas poblaciones, 2 o 3 generaciones, han desbrozado la montaña, la han incorporado a ese esquema de producción tradicional, sí, a ese esquema de producción tradicional, les es arrebatada esa tierra y vuelven a ser empujados otras 2 generaciones. Eso hoy en un mapa, hoy visto en un mapa, vemos que el desarrollo colombiano son unos círculos que gravitan con mayor o menor radio alrededor de centros urbanos más o menos importantes. Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, etcétera, ciudades intermedias. Cada una es el núcleo, es el centro de un círculo de desarrollo, de influencia industrial, de influencia infraestructural, de influencia dotacional, etcétera. Entonces, en ese sentido, aparece un 40-50% del país que no está cubierto por esos círculos, y es lo que acá se ha nombrado como la Colombia profunda. En esa Colombia profunda han subsistido conflictos muy graves por la tierra, etcétera, desde los años 50.
Sin embargo, en 1959, en virtud de una amnistía, las guerrillas de esa época asumen la dejación de armas, asumen el cese del conflicto. Eso es una oportunidad que tiene el país a mediados del siglo XX y lamentablemente se ve frustrado por los intereses de esos promotores de esa forma de desarrollo que acabo de describir. Gente que se había desmovilizado, gente que había firmado la paz en esa época, en los años finales de los años 50, gente que incluso se habían vinculado a trabajos en el Estado, como trabajadores de carreteras, de ferrocarriles, etcétera, comienzan a ser asesinados y se reinicia un conflicto que nos va a llevar durante 55 años de desangre, con todo tipo de resultados dramáticos que genera cualquier conflicto armado. Nosotros vivimos así, nosotros crecimos así. Yo personalmente crecí de esa manera, siendo testigo en la prensa y en la televisión y en la radio de los más dramáticos recuentos de esto. Sin embargo, hacia el año 2012 se inicia unos diálogos que se inician en Europa, en Suecia, y luego se trasladan a La Habana, Cuba, que presta su territorio y presta unas instalaciones para que los actores del conflicto en Colombia se puedan reunir durante 4 años y puedan llegar a unos acuerdos de paz. ¿Sí? Cesar un proceso de guerra tan complejo. ¿Perdón? Sí, perdón que lo interrumpa. No estamos viendo la presentación. No sé si la compartió, porque lo que compartió fue el escritorio nada más, según lo que veo. Perdónenme. Discúlpenme. Yo estaba... ¿Ahí están viendo la presentación? Déjeme, le confirmo ahorita. Ahí sí ya. Ahorita se la pongo en vivo. Gracias y disculpe la interrupción. No, menos mal. Entonces, bueno, seguramente las memorias verán las otras fotos. En este caso estos son unos gráficos de los acuerdos de paz en La Habana, de las conversaciones, y en el año 16 se firma un primer acuerdo de paz en La Habana que se ratifica en ese mismo año en Bogotá con una nueva firma. ¿Sí? A partir de ello, se inicia en Colombia un proceso interesantísimo que tiene que ver con el campo en general, aunque estemos refiriendo el tema específico del conflicto. Desde las montañas de Colombia salen miles de guerrilleros. Estamos hablando oficialmente de una población de 13.000 excombatientes y de más o menos 6.600 a 7.000 milicianos que hacen parte de ese conflicto de las guerrillas que en ese momento se llamaban FARC, ¿sí? Que firma el acuerdo de paz, dan la orden de salir y salen de las montañas, salen por ríos, por caminos, por carreteras, salen de sus montañas y se dirigen a unas zonas pactadas por las partes que se llaman las zonas veredales transitorias de normalización. En esas zonas se van a concentrar para hacer el proceso de dejación de armas. Ese es un tema importante porque esta dejación de armas se hace bajo la vigilancia de Naciones Unidas, se hace bajo vigilancia de la OEA, bajo vigilancia de las Fuerzas Armadas de Colombia, bajo vigilancia de los países que se han vinculado a este proceso de paz, y se logra que haya un 99.2% de entrega del material de guerra. Se recorre un camino hacia la paz, se ven los procesos de reencuentro familiar, se comienzan a sanar heridas, comienzan a existir vínculos, reencuentros entre antiguos enemigos, antiguos enfrentados, y esto comienza a expresarse en esas zonas veredales. En esas zonas veredales comienza a generarse un desarrollo comunitario, una influencia en los territorios por parte de este nuevo fenómeno. Y es ahí donde nosotros, que somos convocados
en primera instancia por la cooperación internacional, pero como personas que hemos venido trabajando en estos temas del hábitat sostenible desde hace tiempo, y como muchos de ustedes lo habrán tenido oportunidad de verlo en sus respectivos ciudades, países, territorios, etcétera. Este es un trabajo que muchas veces desarrollábamos casi que como unas cofradías secretas. Hacíamos investigaciones, leíamos, intercambiábamos, pero el acceso popular, el acceso social a este conocimiento era muy escaso, casi nulo, fundamentalmente debido a esa presión existente en una industria arrolladora muy grande que maneja criterios estandarizados de la construcción de altísimos niveles de productividad, pero obvia toda esta tradición cultural que sin duda nos pone en la puerta del hábitat del futuro. Entonces nosotros vemos esto como una oportunidad histórica y comenzamos a hablar con esta población en reincorporación y les explicamos de manera lo más sencillo posible qué es este tema de la sostenibilidad. Ellos han oído hablar por la radio, ellos han visto televisión, en el campo se oye hablar de esto, pero tener acceso directo a estos criterios no es fácil, no es claro. Y es el momento en que nosotros comenzamos a hablar, explicamos de manera muy sencilla, un proyecto sostenible debe incluir sostenibilidad ambiental, es decir, cero impacto o impacto mínimo en el medio ambiente con los proyectos que desarrollemos. Sostenibilidad social, es decir, la creación y desarrollo y fortalecimiento o robustecimiento del tejido social productivo armónico dentro del territorio, y una sostenibilidad económica, que es la generación de riqueza o utilidad, así sea por ahorro, a todos los participantes. De manera muy sencilla lo comenzamos a explicar y la gente comienza a descubrir unas maneras absolutamente fascinantes de producción, pero simultáneamente hay un reconocimiento de prácticas ancestrales. Es decir, nosotros no estamos hablando un lenguaje nuevo del siglo XXI, sino que estamos haciendo una revalidación de, en muchos casos, en muchas comunidades, sobre todo comunidades indígenas, afrodescendientes, que viven alejadas de las ciudades, comenzamos a ver esas alternativas. Pasamos de allí ya específicamente al asunto del hábitat sostenible y le damos una dimensión de hábitat por una razón sencilla. En los acuerdos de La Habana, se habló en lo escrito, eso está en los tratados estos, se habla de dar una solución de vivienda a los excombatientes de las guerrillas firmantes. Eso no es nada, eso no significa nada. Eso no significa nada, sobre todo de cara a una tradición asistencialista en el Estado, sobre suministro de vivienda, sobre la atención de vivienda rural en el Estado, en el campo colombiano. Más o menos, inscríbase, tome una ficha y espere, le tocó la ficha 17.230, vamos en el 18, haga fila. Esa es más o menos la situación asistencialista de la vivienda del campo colombiano. No hay una visión territorial, no hay una visión de ocupación de territorio, de ocupación social del territorio, de recuperación de urdimbres sociales existentes tradicionalmente. Por el contrario, hemos llegado a ver, por ejemplo, en pequeños poblados, muy, muy pequeños, poblados de 8 o 10.000 habitantes, torres construidas de 5, 6 y 10 pisos como alternativa de vivienda. Esto es absolutamente exótico. Hablamos entonces del hábitat sostenible, y cuando hablamos del hábitat sostenible a la gente le explicamos que eso es como una casa sana, una casa que no es solamente mi casa, mi cobijo, sino que es el territorio, que es todo el área de influencia donde nos estamos moviendo, las escuelas, los puestos de salud, lo dotacional, lo infraestructural, etc. Esa casa debe ser sana en 3 dimensiones. Uno, en su entorno, y nosotros comenzamos a reconocer y a compartir con la gente. Uno, que por ejemplo las implantaciones de los proyectos de este hábitat, de toda esa dimensión, sean dotacionales, infraestructurales o vivienda misma, tiene una connotación de clase. Nuestro país es un país transversalizado por 3 ramificaciones muy grandes de la cordillera de los Andes, que mueren en la costa del Caribe, y tenemos dos valles interandinos, 3 cordilleras,
el corredor pacífico, las llanuras orientales, que se subdividen en tres. Tenemos una llanura seca, una llanura inundable y tenemos la zona amazónica. Entonces, nosotros tenemos prácticamente todos los climas. Tenemos desiertos, tenemos nieves ya no tan perpetuas, ya prácticamente cambio climático, ya ni tan nieves ni tan perpetuas, pero tenemos todos los pisos térmicos. Nuestro clima es típicamente esto que nos sucede en el trópico, clima tropical de montaña, y tenemos montaña, tenemos, como les decía, desde el nivel 0 hasta 5.800 metros, zonas muy frías. Entonces, lo primero, eso, el entorno, sana con el entorno. 1, implantaciones, 2, teniendo en cuenta los factores de riesgo. 3, tener la alternativa de ocupar espacios que puedan ser integrados dentro de la nueva estructura territorial. En segunda dimensión, debe ser sana con sus moradores. Nuestra construcción, sobre todo en las zonas periurbanas, en las zonas de periferia, es una construcción particularmente compleja. Estos asentamientos espontáneos, esta búsqueda de la vivienda de manera improvisada, muchas veces presionada por la miseria, nos lleva a unas condiciones de construcción particularmente complejas, muy deficientes. Y solo para recordar que el 65% de la enfermedad pulmonar infantil en Bogotá, que es una ciudad que está a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar, es una condición, proviene, estas enfermedades provienen de casas mal ventiladas. Bogotá, decía un colega hace unos años, por esta situación de altitud, no es una ciudad de puertas abiertas, como quisieran expresar los alcaldes, es una ciudad de ventanas cerradas. Y en esto se ha generado una insalubridad impresionante. Entonces, la casa tiene que ser sana con sus moradores en toda dimensión. Y en tercera dimensión, sana consigo misma. Y nos referimos acá a los materiales. En este tema de los materiales, de alguna manera, lo que nos convoca, primero, hay una tradición de investigación importante desde la segunda mitad del siglo XX hasta este momento en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica. Recordar que en el Instituto Simba de la Universidad Nacional de Colombia, en el año 57, se desarrolló lo que yo he denominado como el García Márquez de la construcción. Es decir, el mejor representante de la construcción de Colombia hacia el mundo. Y es la máquina Simbarram, una prensa para hacer adobes de tierra que ha recorrido el mundo. Dramáticamente perdimos la patente, creo que ahora es israelí, pero nace en Colombia. Igual que México, igual que Cuba, igual que Argentina, Chile, Perú, en fin, Brasil, han hecho aportes importantísimos dentro de este tema de los materiales. Hoy investigamos nuevos materiales, investigamos materiales a partir de residuos, vamos a verlo a lo largo de la presentación. ¿Cuál es nuestro esquema de trabajo para plantearle todo este proceso social que está sucediendo en estos últimos 4 años en Colombia? Lo primero, informarnos mucho sobre las condiciones locales donde vamos a desarrollar los proyectos. Diseñamos una herramienta metodológica que nos permita ser aleatorios, que nos permita de alguna manera ser fractales frente a esto. Colombia tiene una diversidad tan asombrosa como la mayoría de los países latinoamericanos, suramericanos, latinoamericanos, una diversidad geográfica, de paisaje, biológica, humana, étnica, social, etcétera, tan asombrosa que uno no puede ser rígido en soluciones y sobre todo no puede crear un modelo de vivienda. En eso hemos entrado en contradicción con los modelos estatales que pretende sacar 3 o 4 unidades de vivienda e implantarlas por el país sin ningún distingo y sin ningún reconocimiento de estas cosas. Entonces nosotros desarrollamos una herramienta metodológica que llamamos la Ruta Nacional de Vivienda de la Reincorporación, que permite acceder, aplicar estos temas sobre la vivienda.
Desarrollamos talleres comunitarios sobre hábitat sostenible, explicándole a la gente de qué se trata. Ahorita vamos a ver unas imágenes de ello. Ejecutamos esos talleres. Hacemos acompañamiento y transferencia de tecnologías. Y esto es una oportunidad, bueno, y obviamente desarrollamos obra, pero esto es una oportunidad vital para los investigadores. En nuestro país en este momento hay un escenario histórico no visto anteriormente, y es que estamos poniendo en práctica todos esos desarrollos tecnológicos alternativos que manejábamos, como decía anteriormente, como una cofradía secreta entre investigadores, entre unas personas que se comentaban en algunos eventos nacionales e internacionales sus logros. Hoy los podemos hacer, los podemos construir. Estamos desarrollando, aplicando directamente en el territorio, con gente de verdad, en territorios reales, con beneficios tangibles, estamos aplicando este tipo de conocimientos. Nuestras líneas de trabajo, en ecoarquitectura trabajamos en diseño bioclimático, trabajamos en construcción sostenible en términos generales, en ecomateriales hacemos investigación y desarrollo de ecomateriales. Esto es muy importante para evitar esa dependencia social del cemento per se, y no estoy satanizando al cemento ni muchísimo menos, sino que se nos convirtió en una dependencia, nuestra construcción se volvió concreto dependiente. Entonces, nosotros tratamos de generar alternativas en ello, básicamente por las dificultades de transporte, los altísimos costos que tienen estos materiales estandarizados, industrializados de la construcción. Desarrollamos, por ejemplo, materiales a partir del reciclaje de residuos de construcción y demolición, que es un campo muy importante en el que ya muchos han trabajado. Esto se lo inventaron los romanos hace 2000 años. Alemania de la posguerra se recuperó a partir del reciclaje de residuos de construcción, etcétera. Hoy hemos avanzado, ya hemos venido avanzando más allá de elaborar agregados, estamos avanzando en el conocimiento de los residuos, y en esto hemos encontrado cosas muy importantes. En el tema de ecotécnicas, uso eficiente de los residuos, de los recursos, saneamiento ambiental y talleres de transferencia. En el caso pues, de nuestro país, como les explicaba, en el tema de los climas tenemos una multiplicidad de pisos térmicos que nos hace generar respuestas o buscar respuestas a las demandas tecnológicas y habitacionales que existen. Entonces, ventilaciones, aprovechamientos de lluvia, asoleaciones, etcétera, tenemos que trabajar muy fuerte en eso. En construcción sostenible, lo que hablábamos anteriormente de las condiciones, aprovechando los materiales existentes en la zona, materiales de cercanía van a ser particularmente importantes por temas de huella de carbono, por la riqueza misma que nos presenta, y no hay que llamarse a equívocos. No pensemos que solo las selvas son ricas. Hemos hecho proyectos en el desierto de La Guajira, una zona absolutamente árida, donde la escasa vegetación que pueda llegar a existir en los lechos de ríos son bosques secos tropicales, y sin embargo hemos logrado un desarrollo de materiales y hemos desarrollado proyectos allí, como uno que desarrollamos con la Fundación Hábitat de Colombia, que fue mencionado en el concurso UNHABITAT del año 2004. Sobre esto hacemos, por ejemplo, en el campo del desarrollo de los ecomateriales, hemos diseñado, o sea, a partir del conocimiento y de la caracterización de residuos, por ejemplo, hemos diseñado nuevos materiales como cementantes, por ejemplo, reemplazos para el cemento Portland, por ejemplo, estabilizaciones geopoliméricas de arcillas o de suelos areno-arcillosos que nos permiten desarrollar desde adobes de bloque de tierra o bloques de tierra compactada hasta vías, sin importación de materiales, para desarrollar vías de altísima resistencia, de altísima prestación y de última vez. ¿Por qué digo que es una vía que son obras de última vez? Porque se hacen y no requieren ser, sus mantenimientos se extienden en el tiempo durante periodos muy largos, lo que significa que, contrario a las vías simplemente abiertas con un bulldozer, con una retroexcavadora o una niveladora, que dos veces al año tiene que ser repasada, porque vivimos en un clima bimodal de 2 periodos de lluvia, 2 periodos de menos lluvia. Esa es una de las bendiciones que tiene este país. Con esos periodos de lluvia, esas vías se lavan los materiales finos
quedan los materiales gruesos, vienen los vehículos, se abren huecos, la vía se vuelve intransitable. Ese es un ciclo permanente del manejo de la ingeniería de vías en nuestro país. Lo que nosotros hemos desarrollado son vías que se hace una vez y no se vuelven a tratar. Y eso nos permite, con el presupuesto existente, muy magro en las pequeñas entidades locales, ampliar la red de caminos. Esas tecnologías ya las estamos aplicando y tienen un desarrollo muy interesante. Aprovechamiento de residuos, esto es lo que les mencionaba. Tenemos ya, hemos montado industrias en Bogotá sobre esto y en este momento diseñamos 2 proyectos, uno en la costa Caribe y uno en la ciudad de Cali, para los procesos de la reincorporación de los excombatientes, que van a recoger los escombros abandonados en las calles y los van a convertir en materiales de construcción no solo para la elaboración de sus propias viviendas, sino para generar materiales de menores costos, de altísimas prestaciones. Vivimos en zonas de alta oferta sísmica, de altísimas prestaciones, para permitir que personas de sectores poco favorecidos puedan tener acceso a la vivienda y no generen dependencia de la gran industria en Colombia. Esto es un caso, estas son unas imágenes de procesos ya montados por nosotros, donde ustedes ven en las fotos, en las 2 primeras fotos superiores, lo que son los acopios de los residuos de construcción y demolición. Los procesamos con maquinaria muy sencilla de origen minero, que hacemos unas modificaciones para generar agregados con los que podemos fabricar materiales, además de valor urbano, no solo de valor en vivienda, sino de valor urbanístico. Obviamente esto está soportado con laboratorios de nuestros centros académicos más importantes, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Valle, la Universidad Javeriana de Bogotá, en fin, centros académicos que hacen investigación donde llevamos nuestros materiales para hacer las validaciones más estrictas en tema de química de materiales. Trabajamos con las comunidades en uso de recursos. En el campo, dependiendo en Colombia donde uno esté, hay o menos agua, ¿sí? En principio hay una oferta de energía relativamente amplia, ¿sí? Pero los costos son brutales. Entonces, estamos optando por sistemas de captación, 2, de manejo y uso racional del agua, y 3, de uso de un manejo juicioso ambiental de las aguas residuales, por ejemplo. Estamos trabajando, ahora vamos a ver unos gráficos, de enseñarle a la población a construir sus propios alcantarillados. Trabajamos con la tecnología del alcantarillado ASAS, es decir, el alcantarillado sin arrastre de sólidos, que es un sistema de cajas profundas por casa, una especie de sistema séptico, pero con unas disposiciones tales que nos permiten que sea de doble propósito, que sea por un lado desgrasante y por otro lado séptica, para que solo circule agua 78% libre de sólidos, que nos permite no usar emisarios finales en cuerpos de agua, que se ha hecho tradicionalmente, sino generar campos de infiltración de valor urbanístico. Esto es un tema muy interesante que nos permitió, por ejemplo, en una de estas poblaciones de la reincorporación que llamamos nosotros, generar en el año 2018 un alcantarillado para un pequeño caserío de casi 48 casas, específicamente de 48 casas, hacerlo por menos de $10.000. Esto en la economía nuestra es una revolución tecnológica y económica, en la medida que el cálculo inicial elaborado, hecho para ese mismo alcantarillado con un sistema tradicional, costaba exactamente 6 veces más. Es decir, esto nos está permitiendo ver que su eficiencia y su relación costo-beneficio va a ser muy importante. Esta es precisamente la construcción con BTC, con bloque de tierra compactada, hecho por la misma gente. Se fabrican estos sistemas sépticos de doble propósito, aquí están apenas en proceso de construcción, y la apropiación de estas tecnologías tradicionales de toda América nos permite, por ejemplo, utilizar acá una pintura muy conocida en México, pues de hecho es originaria de México, que es la pintura de nopal. Nosotros la trabajamos con gel de sábila, con aloe, pero es la misma formulación,
Y a esto le aplicamos también una técnica mexicana de impermeabilizantes con cal y jabón y piedra lumbre, y esto nos permite construir estos sistemas de alcantarillado con unas resistencias y unas impermeabilidades absolutamente fascinantes. Ya les explicaba pues los costos y la relación costo-beneficio que hemos logrado generar con esto. Pero lo importante es que esto se lo enseñamos a hacer a la gente. Este es un caso típico de una máquina Simba-Ram con la que atendimos. Esta máquina es muy importante porque esta máquina fue decomisada por la policía a narcotraficantes de la zona oriental del país, que la utilizan no para hacer ladrillos de barro para construir vivienda, sino para prensar narcóticos de estos que exportan a otros países. Entonces la encontramos oxidada en un cuartel de policía y la donamos, se la regalamos a una comunidad indígena en unas condiciones muy dramáticas, muy precarias, y comenzaron a construir con sus propios criterios de diseño unas viviendas. Este es el caso. La casa, la foto superior muestra las condiciones en que se encontraban. Es una comunidad nómade en los llanos orientales de Colombia y hicimos un proceso de asistencia, de respeto cultural, nos dejamos guiar por sus criterios frente al tema de la vivienda y se desarrolló la vivienda que ustedes ven en la foto inferior. Como pueden ver, en la foto se aprecia que los muros no llegan a la parte superior, o sea, no entran en contacto con la cubierta. Esta es una comunidad nómade que tiene un ciclo vital distinto al nuestro. Se despiertan varias veces durante la noche para percibir el entorno. Esto es parte de su adaptación al nomadismo en la selva, y entonces las casas debían respetar esto. Obviamente fueron unas construcciones muy criticadas por algunos colegas nuestros que nos hablaban de que las casas había que terminarlas. En realidad fueron terminadas, pero fueron diseñadas por la misma comunidad, que hay un tema de respeto a la tradición cultural. Hemos desarrollado en temas de vivienda lo que les hablaba de las estabilizaciones geopoliméricas que le enseñamos a fabricar a la gente también, que es trabajar con el suelo nativo y compactarlo con baños alcalinos críticos fundamentalmente para para darle un uso, sea como base de vivienda o sea como vía. En la foto donde se ve al hombre con un carretón allí, se puede apreciar la textura, voy a utilizar un término muy peruano, la lisura del suelo. Allí las vías quedan literalmente pavimentadas con unos altos niveles de resistencia, simplemente trabajando con materiales nativos y adicionándolos con cal y con baños alcalinos críticos como silicato de sodio, etcétera, que nos permite, hidróxido de sodio también, que nos permite generar esta resistencia. Esas tecnologías existen en el mundo hace mucho tiempo y eso permite generar unos costos muy bajos en las adecuaciones territoriales. Y se puede apreciar mejor. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos comunicamos con estas comunidades? Ya no estamos hablando de excombatientes, estamos hablando de comunidades que se han reunificado con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos en los territorios que ocuparon en virtud de los acuerdos de paz que ya expliqué. Lo primero que hacemos son reuniones explicativas. Esta es en La Guajira colombiana, en la costa norte del país, donde se reunieron. Esto es un grupo que se llama, este es un proyecto que se llama Ciudadelas de Paz, donde estamos hablando de la construcción de 350 unidades de vivienda en dos espacios distintos, uno de 200, uno de 150, en una serranía, la serranía de Perijá, que es fronteriza con nuestro hermano país de Venezuela, y allí aquí en esta foto ustedes ven un grupo de gente que está compuesto no solamente por excombatientes, sino por familias, vecinos, campesinos de la zona que han adoptado, que se van a beneficiar de este tipo de procesos. Entonces lo primero que hacemos son jornadas educativas. Si ustedes ven con atención en la foto, yo no sé si alcanzan a ver mi cursor, pero en el centro de la foto en el suelo se ven unos cuadraditos hechos con tiza, unos cuadraditos de metro por metro.
Esta es la explicación de lo que significa el metro cuadrado. Nosotros hablamos de viviendas de tantos metros cuadrados, de no sé cuántos metros cuadrados, me faltan unos metros cuadrados. ¿Qué es un metro cuadrado? Entonces, hacemos unas labores didácticas que arrancan desde el principio. Y eso nos permite avanzar en talleres de diseño. Yo sé, esto causa normalmente mucho escozor en mis colegas arquitectos, pero realmente sí. Nosotros tenemos unos mecanismos en nuestros talleres de acercamiento a la comunidad donde normalmente no les preguntamos cómo quiere su casa. Nosotros jamás preguntamos cómo quiere su casa. Lo que nosotros hacemos es, ¿qué hacemos dentro de nuestra casa? Entonces, juntando ese metro cuadrado que pintamos en el techo con las actividades, si ustedes ven en la foto, ellos de manera libre, casi lúdica, esto genera comentarios, risas, comentarios picantes, etcétera. Nosotros, ¿qué hacemos en la casa? Dormir, estudiar, cocinar, lavar, aseo personal, ejercicio, bañarse, ver televisión, estar unidos, hacer hijos, trabajar en equipo, relajarse con una cerveza, etcétera. ¿Sí? Todo eso nosotros muy pacientemente lo anotamos, absolutamente todo, y el siguiente ejercicio con ellos es ponerle esos espacios, esas unidades que ya conocieron a cada una de esas actividades. No voy a detenerme a relatar cómo se desarrolla el taller, pero al final tenemos una estadística en todo el país que las viviendas generadas por diversas comunidades están entre 90 y 96 metros cuadrados. Asombroso. No se pasan. No quedan más cortos, no quedan más grandes. Y provienen de ese ejercicio con reconocimiento del espacio y la función. Puede haber críticas sobre el modelo pedagógico, etcétera, pero de momento nos ha funcionado muy bien. De hecho, nos ha funcionado muy bien y llevamos aplicando esto desde más o menos el año 2003-2004 en diversas comunidades, en otras condiciones que no eran el conflicto. Acá, todo el mundo dibuja. Es probable que algunos no escriban, es probable que algunos no escriban bien, es probable que otros sean muy prolíficos escribiendo, etcétera. No importa, todo el mundo dibuja. Y todo el mundo al principio con timidez comienzan a dibujar y comienzan a organizar esos espacios de la manera más conveniente. Y asombrémonos, los resultados son, los sometemos, toda esta información se procesa con equipos de arquitectos, ingenieros, y luego les presentamos los resultados nuestros y ellos los discuten. Los vemos en 3D, los vemos en maquetas, etcétera, los discuten y hasta ahora el nivel de aceptación ha sido prácticamente del 100%. En paralelo, hacemos esa transmisión de fabricación de materiales de construcción. Este es el primer curso que hicimos nosotros en el año 2017, diciembre del año 2017, enero del 2018, con una primera máquina sin barram, y lo asombroso era, más bien, para ellos era asombroso que la tierra donde estaban parados, ¿sí?, permitía construir ladrillos. Les enseñamos, por ejemplo, a hacer selecciones de tierras que normalmente se hacen en laboratorios, debidamente certificados, etcétera, y es la forma juiciosa de hacerlo, pero vamos a crear otra dependencia, una dependencia tecnológica y de conocimiento a la cual no habría acceso. Hicimos un análisis muy juicioso con ingenieros químicos, con ingenieros de materiales, con expertos en elaboración de materiales, y llegamos a la conclusión de que podíamos hacer análisis muy elementales, muy sencillos, unos equivalentes de arena para establecer la relación en un suelo areno-arcilloso, las proporciones entre arena y arcilla, utilizando a la sal como un floculador que nos permite calcular estas cantidades. Ya ellos lo hacen autónomamente, ellos hacen estos procesos de forma autónoma, y es muy interesante acá una corta anécdota. En uno de estos talleres de trabajo fuimos visitados por una comisión de la Segunda Misión de Naciones Unidas, donde había unos ingenieros españoles que estaban allí presentes, y cuando vieron esto, primero nos preguntaron qué estábamos haciendo, cómo seleccionábamos las tierras, los laboratorios, qué tipo de resultados esperábamos, etcétera. Es decir, es lo normal en la aplicación científica. Yo no respondí, sino le di la palabra a una de las participantes, una mujer
de unos 60 años que está feliz haciendo su vivienda, y les preguntó, ella les explicó, ¿no? Comemos la tierra, la cernimos, la separamos y en un tamaño relativamente grueso lo metemos en una botella, le ponemos una cantidad de agua, le ponemos sal, lo agitamos de tal manera y esperamos tantas horas para ver los niveles de asentamiento, decía ella, o sea, la decantación natural floculada, y medimos eso. Ahí sabemos si necesitamos más arena o más arcilla y con eso comenzamos a hacer nuestros ladrillos. Este ingeniero quedó tan impactado que prácticamente se le encharcaron los ojos, como decimos nosotros acá, ustedes también, y nos contaba una anécdota sobre lo mismo en el África y cómo ellos tomaron unas bolsas de arena, de muestras, 10 bolsas, las sellaron, las clasificaron y las enviaron a Suiza, donde hicieron los análisis y un mes más tarde recibieron la razón. Es decir, con el análisis hubieran podido construir todo el asentamiento. Nosotros aquí tratamos de evitar todas esas formas de dependencia en la medida de lo posible. Obviamente, hay cosas que van al laboratorio, como lo hemos visto, pero en la medida que se pueda ayudar en esto, lo hacemos. Esto, obviamente, una foto no dice nada, pero es un cilindrito de un suelo estabilizado. Esto es un material del suelo, esto es una tierra estabilizada con la que nosotros logramos el gemelo pues de la generación de muestras que se hicieron, se llevaron al laboratorio y obtuvimos 4.500 PSI de resistencia a compresión en laboratorio. Tanto que nos preguntaban qué era eso. Esto no tiene cemento Portland, esto es arena, esto es suelo, zarandeado, cernido, en varios seleccionados los tamaños relativamente finos para aumentar su superficie específica, tratados con un baño alcalino crítico, silicato de sodio, hidróxido de sodio, cal, una cal adicional, y polvo de ladrillo en una malla 200 adicional. No hay cemento Portland. Asombroso, no hay cemento Portland. Y tenemos un concreto de unas especificaciones muy importantes que nos permitiría resolver temas estructurales que no podemos desarrollar porque nuestra sociedad colombiana de ingenieros es muy estricta y nuestros códigos de construcción sismo resistente son muy estrictos, pero nosotros tenemos en las formas tradicionales de la construcción debidamente reglamentadas, podemos hacer incidencia y trabajar en esto. Mujeres produciendo sus ladrillos, los primeros ladrillos para sus casas, ¿sí? Acá ya esto es una construcción hecha. Esta construcción de la foto pequeña de la izquierda hoy es un hostal de 4 habitaciones, 3 baños, una zona social y una cocineta que sirve de alojamiento para las visitas que se hacen en un espacio de estos territoriales que hemos mencionado. Este es el tipo de ladrillo que comenzamos a producir. Hoy estamos mejorando esa producción con otros modelos. Trabajamos perforación vertical por la disposición, por la facilidad para el desarrollo estructural, disposición horizontal de canaletas para hacer vigas y viguetas de corona que nos permiten ofrecer esas ante la situación geológica de nuestro país. Estas personas hasta hace 4 años tenían una vida distinta. El señor que está agachado dice, no, yo no sabía ni siquiera qué era un flexómetro. La guerra me acabó mi familia, yo me tuve que meter al monte y hoy estoy aprendiendo a construir. Eso fue más o menos en el año 2017-2018. Hoy es un contratista de construcción, microempresario, con antiguos excombatientes y campesinos de la región, trabajan en la zona de Antioquia desarrollando este tipo de procesos. Aquí hay un tema muy interesante porque no solamente se trata de atender su propio cobijo, sino de generar y transferir conocimientos que permitan una autonomía económica distinta que complemente las agrícolas o agropecuarias que tradicionalmente mantienen. Este es otro colectivo en la costa ya construyendo casas, hombres y mujeres acompañados técnicamente ya haciendo vivienda con adobe de tierra compactada, de bloque de tierra compactada, disposición vertical,
normatizado completamente. Tenemos lecturas mensuales acompañadas por la Universidad del Área Andina, la sede Valledupar, que de manera muy comprometida pone sus laboratorios al servicio de este tipo de procesos y nos ayuda a mantenernos dentro de las normas técnicas colombianas correspondientes. Este es un curso de bloque de tierra compactada. Esta es una máquina un poquito más desarrollada. Esta es que produce dos unidades por palancazo, y la gente aprende no solamente a producirlo, sino, como explicaba antes, a seleccionar la tierra, etc. No crean que esto no ha sido complejo culturalmente. Y ya lo explicaba una de las personas que hizo las introducciones, cómo la vivienda, cómo las personas de estas comunidades pueden perder su acervo cultural presionados por la nueva industria de la construcción. En ese sentido, acá hay un proceso de reconocimiento y de compromiso con este tipo de materiales en virtud de lo que hemos aprendido conjuntamente sobre los temas del hábitat sostenible. Este es un ejemplo que ellos pusieron en un lugar, en una unidad productiva, para que los niños conocieran cómo se van a desarrollar los materiales que configuran su casa. Esto es otro lugar del país donde desarrollamos el mismo mecanismo, y aquí la gente comienza a trabajar, por ejemplo, poniendo colores. Ustedes ven en la foto de la superior izquierda que hay unos bloques que tienen unos colores que son distintos. Ya comienza a haber una expresión más libre de lo cultural. Ahí comienza a aparecer los temas, llamémoslo teóricos del diseño. Yo he sugerido que la arquitectura no es ni el arte de diseñar edificios ni la ciencia de construirlos, sino es como una especie de visión pétrea de la cosmovisión humana en un momento determinado de la historia. En esa expresión cosmovisiva comienzan a aparecer estas cosas, comienzan a aparecer cosas que en principio no son utilitarias, pero que tienen un valor cultural de cohesión particularmente vital para estas comunidades. Ya no estamos hablando, si ustedes se fijan, ya no estamos hablando de excombatientes. Estamos hablando de personas que ocupan un territorio en conjunción con personas que fueron también víctimas de la guerra. Esto es una oportunidad histórica de construcción de país, una alternativa que nos va a permitir enfrentar los retos del futuro, como el cambio climático y todas estas cosas que se nos vienen encima. Esta es la comunidad de La Guajira que les mencionaba, de las 350 unidades. El día que hicieron la asamblea para determinar las 5 puntos fundamentales, no solamente en la construcción, en los compromisos de construcción de vivienda, sino al futuro, en el buen vivir en sociedad. Esto es particularmente interesante. Esta es una de las comunidades más interesantes dentro de este proceso, o icónicas dentro de este proceso de reincorporación en el posconflicto en Colombia. Esto es una población de las 50 familias que les mencioné de los alcantarillados. Están ubicados en las estribaciones selváticas de la cordillera occidental, en el Urabá antioqueño, en el norte de nuestro país, en el noroccidente de nuestro país, y construyeron estos pequeños asentamientos que son parcelaciones rurales. En principio arrancaron con construcciones en madera. Nos llamó la atención este asunto, somos muy respetuosos, quisimos escuchar, y en medio de esta selva nos llevaron a la guardería. Esa guardería para nosotros nos generaba mucha curiosidad. No me imaginaba yo una guardería en la selva, y en realidad la guardería era un sitio donde estaban los colinos, los pequeños arbolitos, ¿sí? Debidamente clasificados por con especie, nombre, su nombre común, etcétera, que estaban creciendo, y devolverle a este territorio los árboles que tuvieron que talar para las construcciones de sus viviendas. Allí, San José de León se llama este poblado. San José de León hoy es un ícono de la reincorporación. Ustedes ven ahí
una especie de camino, por decirlo de alguna manera, de vía, donde hay unas camionetas 4x4 de la Cooperación Internacional que los visitaron. Hoy llega uno a este lugar, puede llegar en taxi, en un vehículo pequeño, ¿sí? Desde el aeropuerto más cercano, que es el de la ciudad de Apartadó, en el norte de Colombia, porque la comunidad pavimentó las vías y le brindó a todo el territorio circundante una movilidad que nunca tuvieron. Hoy este es un tema icónico dentro del proceso de reincorporación y nosotros participamos un poco llevando el conocimiento, como lo decía la doctora al principio de la presentación, sacando la ciencia de los anaqueles, de las bibliotecas y poniéndola al servicio de la sociedad. Muchísimas gracias, espero no se hayan aburrido con esto y quedo pendiente de cualquier comentario o pregunta. Gracias, arquitecto Carlos Duica. Al contrario, nosotros somos los agradecidos en sentido estricto de su intervención, de haber tenido la oportunidad de oír su conferencia y sobre todo tener la posibilidad de que nuestros alumnos principalmente y pues otros invitados por ahí tengamos justamente el hecho de disfrutar este conocimiento, sobre todo muy interesante en un trabajo que al menos en lo que respecta a nosotros como cuerpo académico que estamos interviniendo también en una investigación en la zona rural, vemos una serie enorme de coincidencias del trabajo que estamos haciendo y que lógicamente por ahí, pues bueno, creo que fue parte justamente de esta invitación expresa que le hicimos para poder compartir conocimientos y experiencias. Por ahí me gustaría, no sé si alguien tenga alguna pregunta, la pueden hacer de los que somos, bueno, los que son invitados directos, pueden hacerla de manera puntual, abran sus micrófonos, pueden abrir micrófonos, o si no, el resto de los participantes vía chat la podrían directamente hacer a través de este mecanismo y lógicamente le daríamos oportunidad al arquitecto Duica de que nos pueda responder a los cuestionamientos. Empezaría con una yo, arquitecto. Justamente yo tengo tenemos un alumno del doctorado que precisamente es de Colombia y también está trabajando justamente con el proyecto de rescate de vivienda generado por el posconflicto que hubo justamente en esta área. En ese sentido, él trabaja más bien en la ciudad de Popayán, no estoy seguro si es el nombre correcto, Popayán, en Colombia. No sé qué tan cerca esté de la zona que ustedes trabajaron y sobre todo cuáles serían las condiciones, porque él hablaba aquí de 4 diferentes grupos étnicos que, como sucede, y justamente eso es lo que hemos descubierto, creo que todas las investigaciones que hemos hecho, o que se han hecho, algo que usted ha destacado es la parte del rescate cultural y social de estas comunidades, que no se pierdan, porque eso es precisamente lo que estamos viendo, que las cercanías incluso con las zonas urbanas, la migración incluso, en el caso particular de México, hacia Estados Unidos, hacen que se pierda justamente esta cuestión. Entonces, mi pregunta iría más bien en ese sentido de ¿cómo manejan ustedes esta parte, digamos, de este posconflicto en la parte correspondiente a la zona y qué tan cerca está Popayán de lo que ustedes están haciendo? Bien, gracias. Popayán es la capital del departamento. Nosotros, nuestras provincias que se llaman en otros países, nosotros los denominamos departamentos. Es la capital del departamento del Cauca, efectivamente, está en el suroccidente del país. Es un departamento icónico dentro de todo esto que hemos mencionado. Básicamente, primero por la multiplicidad étnica. Allí hay varios grupos indígenas que existen, probablemente con el mayor nivel de organización social en el país. Allí hay unas comunidades muy fuertes, muy fuertes, con organizaciones muy fuertes, que han tenido que enfrentar una violencia por el despojo de la tierra absolutamente histórico. Simultáneamente, es una zona donde existe una población afrodescendiente muy importante.
muy importante. Es una de las zonas, primero es una zona costera, da contra el Océano Pacífico, y se remonta hasta la cordillera occidental, incluso hasta el Valle Interandino del Cauca. Entonces, allí hay obviamente hay comunidades mestizas, comunidades de todo tipo, desde el punto de vista de la ocupación, hay zonas campesinas, zonas mineras también, migración a las ciudades, es un lugar muy conflictivo en ese sentido. Escenario de conflictos, y hoy, en este instante, es un departamento lamentablemente atravesado por la condición de la guerra del narcotráfico. Aquí hay un tema muy, muy grueso, muy dramático, muy delicado, porque dentro del proceso del posconflicto hubo una pequeña cantidad de personas que no, de ex integrantes de las guerrillas, que no se quisieron reincorporar, porque mantuvieron un vínculo con estos esquemas del narcotráfico. Entonces, es lo que en Colombia se ha denominado las disidencias. Pero además subsisten bandas criminales del narcotráfico que atraviesan este departamento. Entonces, nos pone en una situación muy compleja. Nosotros tenemos uno de nuestros trabajos, se desarrolla en el Cauca, específicamente en el estrecho, en la zona sur del departamento, es la zona del Patía, en la zona del río Patía. Hay un pequeño municipio que se llama El Estrecho. Entonces allí en el Estrecho Patía tenemos una comunidad de excombatientes que libra una lucha de supervivencia en medio de ese nuevo conflicto que existe, y además el de la supervivencia. Allí estamos desarrollando, acompañando un proyecto de vivienda de autoconstrucción asistida que debe arrancar en los principios del año entrante, porque este tema de la pandemia pues, nos generó una distorsión de agendas y de calendarios muy complejo. Pero ya hemos hecho unos trabajos de campo en esta zona con ese grupo. Hay otros grupos, pero no los hemos atendido. En este momento estamos atendiendo el del Estrecho Patía con estos criterios. Y ahí se genera, y usted lo plantea muy bien, se genera en esa conjunción étnica, cultural, multicultural, se genera simultáneamente un conflicto. O sea, aquí hay población, en un mismo grupo de 100 personas, tenemos comunidades afrodescendientes, tenemos comunidades indígenas de tales comunidades o de otras comunidades, y tenemos población mestiza. ¿Cuál es el valor cultural predominante? Eso es una discusión muy compleja desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista filosófico, sociológico, en lo cultural en general. Y lo que hemos adoptado es que la comunidad hable. Es decir, ¿qué tomamos y qué toman ellos de tal o cual aporte cultural existente que sea benéfico para toda la comunidad? Y eso nos ha dado resultado. Entonces, por ejemplo, hay prevalencias de alguna manera sobre la vivienda en madera. Eso es una alternativa. Las viviendas del corredor pacífico, rico en maderas, tienden a ser en madera y son viviendas palafíticas por las que son una condición inundable. En el Patía hay zonas inundables, zonas no inundables. Y en esta discusión, una discusión intensa de la comunidad, de pronto salió una señora mayor, una señora de casi 70 años, y dijo, ¿y por qué no nos hacemos en otro sitio donde no se inunde y dejamos de pelear? Es decir, la misma comunidad va llegando a soluciones de ese orden. En otras zonas, como en la zona también del Pacífico, predominantemente afrodescendiente, en el Chocó, en el noroccidente del país, hay unos criterios mucho más unificados culturalmente, comunidades específicas, donde se respeta estrictamente lo que ellos plantean. No es sencillo, esto no es un proceso sencillo, y el departamento del Cauca es verdaderamente un crisol cultural complejo, y entonces recurrimos a ellos mismos, a la misma comunidad, para que exprese
aquellas cosas que les pueden ser comunes o de bien común hacia futuro. Y en esa comprensión, en esa herramienta metodológica que hemos aplicado, encuentran soluciones. En este momento estamos aplicando para una financiación por parte de la Agencia de Reincorporación Nacional y del Ministerio de Vivienda para desarrollar el proyecto de vivienda definitivo del Estrecho Patilla para el año entrante. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, no, definitivamente, y sobre todo creo que nos quedamos con el hecho de que hay tanto que hacer, y sobre todo en el área de la zona rural, que creo que la hemos abandonado durante mucho tiempo, y creo que pasa tanto en México como lo que usted ha comentado y el trabajo que están haciendo ahorita en Colombia, que donde definitivamente, además, derivado de este problema del posconflicto que hubo con las guerrillas, generó una serie de dificultades en lo particular. Tengo por aquí, déjenme, veo preguntas. Bueno, primeramente hay un comentario donde el doctor Marco Varela comenta que pues agradece sobre todo esta información que usted nos proporciona, sobre todo precisamente porque esta parte de la vivienda rural y de las zonas rurales, pues es una parte donde se requiere dignificar justamente la vivienda de estas comunidades, que de hecho, usted lo dijo hace un momento y creo que es algo muy cierto, podemos nosotros como arquitectos a veces entrar en conflicto cuando vemos ese tipo de diseños arquitectónicos que ellos producen o generan, pero son los espacios que ellos requieren, al final de cuentas. Nosotros estamos a veces en un, ¿cómo se llamaría?, en un área de confort donde nos hemos encerrado de que las viviendas tienen que ser de una determinada forma vistos desde el enfoque de la urbanización, pero no necesariamente funcionan siempre para la parte de lo que sería la zona rural. Ese ejercicio que ustedes hicieron con respecto al enseñarles desde lo que es un metro cuadrado se me hace interesantísimo, y sobre todo aquí lo que yo le preguntaría, y por ahí mientras hacen otras preguntas, es ¿cuánto tiempo le dedicaron a ese taller, arquitecto? Bien, gracias por la pregunta. Nosotros este taller lo hemos venido desarrollando, como les decía, desde hace más o menos unos 17, 18 años, y lo hemos venido evolucionando de manera tal que sea muy práctico. Nosotros dedicamos normalmente para el taller de diseño, dedicamos 3 jornadas de mediodía, es decir, día y medio, con unos descansos, unas actividades lúdicas, unas actividades prácticas, etcétera. Porque aquí hay dibujos, etcétera. En los talleres de construcción nos demoramos más, podemos emplear una semana para la elaboración de ladrillos, para la selección de materiales, para la selección de tierras, etcétera. Y los procesos formativos, porque estamos, esta población, campesinos, campesinas, excombatientes, no todos son excombatientes, algunos son, como les he mencionado, personas que viven en el entorno inmediato, se capacitan de manera básica con nosotros y posteriormente en Colombia existe una entidad educativa técnica muy importante históricamente, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA, lo llamamos nosotros, que existe en todo el país. Entonces nos apoyamos en este servicio para que se homologue el nuevo conocimiento adquirido por esta población. Entonces allí ya los casos que hemos tenido de capacitación, los profesores avalan un poco el conocimiento con el que llegan. Pero más que la cantidad de conocimiento con el que llegan, están valorando la herramienta metodológica que utilizamos, porque llegan con una herramienta que les permite discutir, que les permite interactuar, que les permite opinar, y eso hace que su conocimiento ya, digamos, de especialización tecnológica fluya un poco más. Ahora, no todos los que hacen los talleres con nosotros se van a volver constructores. Algunos hacen su taller, participan en la construcción de su casa o no, ¿sí? Adquieren, pero se interesan en otras cosas. Esto también es un proceso de selección allí laboral que se va volviendo cada vez más depurado.
Pero en términos generales, nuestros trabajos por cada una de las zonas, nosotros tenemos 24 ETCRs, ahora se llaman espacios de transición, capacitación y reincorporación, ETCRs, tenemos 24 en todo el país y tenemos 64 nuevas áreas de reincorporación, que llamamos 64 NAR. Estos son pequeños poblados como el que ustedes vieron en la última foto, que se salieron de estos espacios que fijó el Estado por la dificultad laboral, por la dificultad de oportunidades, de conexión, etcétera, y salieron a buscar su futuro en otros espacios. Muchos de ellos son colectivos, aunque hay personas dispersas por el país. Tenemos casi 100 lugares a lo largo y ancho de la geografía para trabajar, entonces no podemos dedicar largos periodos, tenemos una agenda tremendamente apretada y ahora complicada con el tema de la pandemia que nos dificultó la movilidad, pero ya comenzamos a movernos en estos tiempos. Nuestras incursiones son de más o menos una semana inicial y luego hacemos unos viajes también de más o menos una semana, alrededor de 3 o 4 meses después y otros 3 o 4 meses después para ver los avances. Mantenemos una comunicación virtual como esta que ahora se ha popularizado permanentemente. Yo hago ronda de obra desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la mañana normalmente por diversas obras que se están desarrollando en el país. Atendemos inquietudes y bueno, el teléfono celular me acompaña 24 horas al día y estoy respondiendo mensajes permanentemente. Somos un equipo muy pequeño, somos un equipo de 3 técnicos, hay una colega arquitecta muy joven, hay un ingeniero agrónomo muy comprometido y yo como miembros del equipo de trabajo. Tenemos 2 arquitectos voluntarios muy jóvenes que nos colaboran, una ingeniera civil voluntaria que nos colabora y tenemos 2 líderes excombatientes campesinos que tienen una visión de territorio que nos acompañan también permanentemente en todo este proceso. Además, pues, del apoyo interinstitucional. Pero nuestros cursos más o menos duran, esa es la duración de nuestros cursos. Luego tenemos unas labores, obviamente, de trabajo en estudio, que nos permite racionalizar todo el equipo trabajando, haciendo planimetría, etcétera, renders y lo demás para devolvérselos a las comunidades y mostrarlos. Ese es más o menos nuestro ritmo de trabajo. Muy bien, gracias, arquitecto. Por ahí le voy a ceder la palabra a la doctora Margarita Hernández Rejón. Por ahí tiene una pregunta que le quería hacer. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor. Yo quiero preguntarle al arquitecto acerca de, bueno, quisiera contextualizar que la comprensión del territorio rural y la vivienda en México pues es compleja. Hay una gran deuda con este territorio y en principio no ha sido un tema prioritario en la agenda nacional, por lo menos en gobiernos anteriores. En particular, este gobierno pretende tener una estrategia nacional de desarrollo rural integrado. Sin embargo, me gustaría saber qué experiencia en Colombia se tiene sobre este tema de políticas públicas que han fomentado, coadyuvado a la mayor integración de este medio más bien para una eficaz integración de este medio y desarrollo del campo, o del territorio rural más bien. Correcto. Los resultados no han sido particularmente benéficos. O sea, sí ha existido, sin duda, ha existido una política de desarrollo rural que arranca por allá por el año 36 del siglo XX, se inician unos procesos y lamentablemente esto ha estado transversalizado un poco por la voracidad sobre la tierra, de lo que mencionaba al principio de mi conferencia. Pero han existido ejemplos muy interesantes como el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, el INCORA, por allá por finales de los años 50, principios de los 60, que pretendió generar una forma de desarrollo rural acorde no solo con las necesidades, sino con el desarrollo del país. Estos países nuestros han sido países muy complejos en su dinámica de desarrollo.
conflictivos, sin duda, ya lo hemos visto, y eso hace que este espacio se torne particularmente frágil a la hora de poder implementar política pública en este sentido. En este momento nosotros en Colombia experimentamos una situación, digamos, difícil en la medida en que el desarrollo, nuestro Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mantenía una potencia de vivienda en el espacio rural. Por una determinación presidencial, ese tema ahora ya no hace parte del Ministerio de Agricultura, que lo relacionaba con temas de productividad, con temas de recursos, con temas geográficos, con temas territoriales, sino lo pasa al Ministerio de Vivienda. Nuestro Ministerio de Vivienda es un ministerio, no es un ministerio técnico, yo creo que eso hay que plantearlo. Es un ministerio que, si bien tiene una cierta infraestructura técnica de análisis, etcétera, no es un ministerio técnico, no es un ministerio que ejecute nada, es un ministerio que básicamente formula proyectos de vivienda, desarrolla las políticas de acceso a crédito para los posibles usuarios de la vivienda en Colombia, los potenciales usuarios de la vivienda en Colombia, tanto urbana como rural, y en ese sentido, su campo de acción ha sido bastante precario. Hoy mantenemos una discusión permanente en este sentido. Creamos un espacio en el proceso de reincorporación, un espacio que se llama la Mesa Nacional de Vivienda de la Reincorporación, que nos permite hablar con los diversos organismos del Estado, como la Alta Consejería para la Paz o la Consejería para la Reincorporación, el Ministerio de Vivienda y las representaciones de los excombatientes y de las zonas campesinas. En este espacio hemos podido plantear, evidenciar que no ha existido una política de vivienda rural mínimamente estructurada estratégicamente. Es decir, como lo decía al principio, ha existido una política asistencialista. Entonces, tal cual candidato o político en curso hace unas ofertas de vivienda, regala unas viviendas que mandó construir en un proceso de licitación pública al que solo pueden acceder grandes empresas de construcción con el músculo financiero y la trayectoria técnica para ejecutar la obra. En principio todo pareciera muy transparente. Pero yo le decía a nuestro alto comisionado para la reincorporación en algún encuentro que tuvimos en un territorio, yo le decía al doctor Emilio, le planteaba que un gran contratista de ciudad no abandona su vaso de whisky en el club para ir a hacer una obra infraestructural en la mitad de la selva. Si no es lo suficientemente grande y no genera la suficiente utilidad, no lo va a hacer. En ese sentido, nosotros lo que proponemos es una estructura de desarrollo territorial comunitario o una estructura o una construcción social del hábitat. Hemos demostrado cómo cooperativas que se convierten en pequeñas empresas están capacitadas con el acompañamiento académico de universidades, de centros de investigación, de organizaciones no gubernamentales comprometidas técnica y científicamente con este asunto, están en capacidad de desarrollar modelos territoriales, ¿sí? O sea, podemos construir puentes, podemos construir vías, podemos construir puestos de salud, podemos construir, en este momento estamos para aprobación de la primera escuela de la reincorporación en Urabá, una escuela de aula abierta que va a ser de aula temática que va a ser particularmente importante en la región. Es decir, estamos en capacidad de hacerlo, pero en este momento nuestra tarea fundamental es lograr la incidencia en la política pública para que esto se dé. Ya por lo menos tenemos un espacio de discusión, ya nos podemos sentar. Antes éramos testigos de la gestión del Estado y nos gustara o no nos gustara, simplemente nos contaban cosas que habían hecho o que iban a hacer. Hoy estamos en ese proceso. Y yo creo que las comunidades, dándole alcance a la respuesta a su pregunta, las comunidades tienen mucho que ver, las organizaciones sociales tienen mucho que ver en la generación de políticas públicas. Si no,
esto se vuelve un problema mesiánico. Alguien tiene una muy buena intención, alguien tiene una intención absolutamente solidaria, pero es la intención de él. Nadie le ha preguntado a la comunidad cómo va a participar en esto. La creación no asistencialista, más bien la creación de cooperativas, de microempresas, de pequeñas empresas y grandes cuando se quieran desarrollar y juntar con otras o coorganizar, pueden desarrollar modelos de desarrollo territorial con identidad propia. Y aquí hay una ventaja, y Latinoamérica está plagada de puentes sin terminar, ¿sí? O de vías sin terminar, o de elefantes blancos. Cuando una comunidad es el ejecutor de una obra de infraestructura, por ejemplo, de desarrollo territorial en su propio territorio, el primer interesado en que la obra quede bien hecha, quede bien terminada y el presupuesto alcance es la misma comunidad, es decir, es el mismo usuario. Si el puente no queda terminado, el primero en no pasar por él es el que lo dejó mal hecho. Ese sentido de arraigo lo hemos probado ya en nuestro país y comienza a funcionar de manera. Les mencionaba unas vías que motu propio la comunidad desarrolló y pavimentó. Y las pavimentó. Hoy puede ir una calzada de concreto con tecnologías de desarrollo que hemos puesto nosotros, etcétera, pero hoy uno puede llegar en bicicleta por un camino donde difícilmente autos 4x4, camionetas 4x4 podían transitar. Esto es desarrollo, construcción social del hábitat. Y yo creería que ahí hay una discusión muy interesante a lo largo y ancho del continente. No sé si eso pueda responder su pregunta. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, arquitecto Duica. Tenemos una última pregunta, sé que ya hemos abusado de su tiempo y no quisiéramos aprovecharnos tanto de eso. No se preocupe, no se preocupe. El doctor Edgardo Suárez Domínguez nos hace una pregunta a través del chat donde dice lo siguiente. Dentro de la sección técnica, derivado de los diferentes materiales que tienen, ¿qué estrategias se recomiendan a las comunidades para identificar la idoneidad del suelo y los aditivos a utilizar? Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias por la pregunta. Lo primero que hacemos nosotros, y esto lo aprendimos de nuestros maestros, el doctor Alejandro Salazar Jaramillo en Cali, que es una persona que nos ha formado en estos campos a nosotros, es la caracterización. Lo primero que tenemos que hacer es saber con qué material estamos trabajando, qué tenemos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. 1. 2. Saber con toda claridad qué queremos obtener. Eso es muy importante y eso lo hemos utilizado metodológicamente en nuestro trabajo con las comunidades. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Quiere arena o quiere tierra para sembrar unas plantas? Listo, no necesita mayor cosa, o sea, no necesita de nosotros mayor cosa. Necesita toda su experiencia en el campo para conocerla, ¿sí? Material orgánico, humedades, etcétera. Pero si lo que quiere es hacer ladrillos o bloques o adobes, o lo que quiere es hacer una vía, entonces ya establecemos un objetivo final y sobre esa base y el material que aprendemos a conocer y el poco que nosotros formamos, en la manera como formamos a las comunidades, con base en eso vamos a ver qué le falta a lo que tenemos para convertirse en lo que queremos. En ese sentido, comenzamos a ver una especie de menú, un abanico de posibilidades y podemos hacer esto. Con los niños jugamos, por ejemplo, con eso. Cogemos tierra en la mano seca y la apretamos con la mano y luego la soltamos y la tierra se deshace en nuestra propia mano, ¿sí? Y eso jugamos con ello. Le ponemos un poquito de agua y la volvemos a apretar y ya no pierde la forma. Estamos avanzando hacia lo que queremos con lo que tenemos, más una interfase, un puente que es el agua. En esa interfase es donde nosotros vamos a poner un menú explicando las diversas posibilidades, muchas de ellas reconocidas tradicionalmente, por ejemplo, estabilizar suelos con cal, hacer morteros con cal y arena. O sea, tiene 2000 años de existencia, eso se ha usado en todo el mundo y la industria cementera
en su afán publicitario, comenzó a quitarnos la cal de nuestro horizonte. Y resulta que es bastante importante y ese proceso de recuperación nos ha permitido aprender a desarrollar esas interfaces tecnológicas, muchas de ellas son químicas, a partir del conocimiento tradicional. Por ejemplo, en una zona amazónica, nosotros estábamos trabajando, allí había un proyecto ecoturístico en el bosque tropical superhúmedo amazónico, y la comunidad se quejaba que los turistas en los periodos de lluvia se resbalaban por los senderos y eran turistas, algunos mayores de edad, no siempre eran jóvenes aventureros, mochileros, ágiles, etc. No, había turistas que no tenían esas posibilidades físicas. Y un resbalón para un turista en una zona perdida es un problema gravísimo y además altera finalmente el modelo ecoturístico que estaban planteando. Pero no querían poner concreto, no querían poner pavimentos, ni querían poner cosas de ese orden. Comenzamos a experimentar con ellos y llegamos a la elaboración, al uso del agua altamente alcalina que se exprime de la yuca brava o de la yuca amazónica, que es distinto de la mandioca dulce que comemos nosotros alrededor del Caribe. El agua, lo que llaman allá el veneno que se extrae después de la ralladura de esta yuca, se deja fermentar, luego se extrae, esto se mezcla con cal y obtuvimos un baño crítico alcalino muy interesante con el que mezclamos el suelo y lo apisonamos con pisones de madera y obtuvimos una textura y una dureza y una impermeabilidad de estos senderos sin perder el material. El sendero es un sendero, la misma tierra, solo que en periodo de lluvias no se deshace. Entonces, nos toca aprender. Nosotros vivimos prendidos de ingenieros químicos que tienen mucho que decir en este campo, muchísimo que decir. Lo importante, lógicamente, ¿qué queremos? En el otro extremo, ¿qué tenemos? Y cómo cogemos, cómo convertimos lo que queremos y lo convertimos en lo que queremos tecnológicamente. Ahí es donde radica el asunto. Hemos elaborado, por ejemplo, el polvo de ladrillo se ha convertido en un elemento vital. Una investigación del profesor Juan Fernando Martirena, experto en materiales de construcción. Ellos calcinan arcillas zeolíticas a 750 grados, 650 grados de temperatura para convertirlos en reemplazos de cemento Portland en dosis hasta el 50% en mezclas de concreto. ¿Nosotros qué hicimos? Nosotros no podemos obtener hornos para calcinar esa arcilla. Entonces tomamos el ladrillo de las demoliciones, del residuo, del escombro de la construcción, lo trituramos, lo molimos, lo llevamos a mallas muy finas, malla 200, malla 325, con una amplia superficie específica, le generamos los mismos baños alcalinos y lo convertimos en 100% cemento. No es Portland, es otra forma cementicia y lo logramos. Pero obviamente ahí está el concurso nuestro para hacer la interfase entre lo que se tiene y la necesidad a cubrir. Eso es grosso modo lo que hacemos nosotros. No sé si eso responde a la pregunta. No tengo oportunidad de que el doctor Edgardo nos diga, pero yo estoy seguro que dado la muy puntual información técnica que nos dio, debe de haber quedado satisfecho. Si no, ahorita aquí me lo haría saber por el chat. Bueno, en vista de los tiempos y sobre todo, pues ya que nos corrimos un poco del tiempo previsto, confiamos no haberle generado ninguna complicación en su agenda de trabajo, arquitecto Duica, y sobre todo le agradecemos enormemente el tiempo sobre todo el tiempo y la paciencia por pues le tocó ser el primero y siempre los primeros pues somos los que a veces experimentamos un poco y ahora en estas nuevas tecnologías. Me manda a decir el doctor Edgardo que efectivamente queda bien por su respuesta. Bien, como parte de finalización quisiéramos pues extenderle y darle primeramente pues le veremos vía correo electrónico su constancia de participación, la cual en un momento determinado permitiré leerles a todos y cada uno de ustedes.
La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, otorga el presente diploma al arquitecto Carlos Duica por su destacada participación al impartir la conferencia magistral Materiales alternativos en la construcción del hábitat sostenible del postconflicto en Colombia, dentro del ciclo de conferencias en línea Materiales alternativos y vivienda rural, los días 8 y 9 de septiembre de 2020, en el Centro Universitario del Sur de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Tampico, Tamaulipas. Atentamente, Verdad, Belleza, Probidad, firman el doctor Gildardo Herrera Sánchez, director de la facultad, y la doctora María Teresa Sánchez Medrano, que es la responsable técnico del proyecto Problemas Naturales CONACYT 2017-5975. Arquitecto Duica, estamos enormemente agradecidos con usted por su valiosa participación en este evento. Créame que ha sido muy enriquecedor para nosotros escucharlo, oír esa experiencia que tuvieron en Colombia y sobre todo ver la posibilidad posteriormente de que haya alguna publicación que podamos consultar para enriquecer más y ampliar más este conocimiento, sobre todo en esas temáticas que están un tanto abandonadas. Arquitecto, no sé si quiere agregar algo. Simplemente agradecer, quiero expresar mi profunda gratitud a los organizadores, a usted en persona, a todo el equipo organizador, al evento mismo, por brindarme la oportunidad de compartir esta experiencia que para nosotros es vital, está en plena construcción. Y obviamente agradecer también a las personas que tuvieron la paciencia de escucharme. Y bueno, quedo a disposición ya la universidad conoce mis contactos, puede publicar perfectamente mi correo, mi mail, para que cualquier contacto que quieran tener, cualquier ampliación de esta información que les pueda servir en sus procesos, con el mayor gusto. Con el mayor gusto lo hago, y no sin antes volver a expresar mi gratitud. Muy, muy, muy amables por la invitación. Muchísimas gracias. Al contrario, arquitecto, nosotros somos los agradecidos y nuevamente le reiteramos pues, nuestro agradecimiento enorme por su tiempo, dedicarnos a este espacio, y pues no nos queda ahorita más que despedirnos y darles a todos una cordial invitación, incluido usted, arquitecto Duica, para las dos conferencias del día de mañana. Confiemos en que ya tendremos menos dificultades técnicas para poder hacer las conexiones directamente en las mismas. Mañana a las 11 del día tendremos la conferencia del doctor Luis Fernando Guerrero Vaca, antecedentes y potencial de construcción con tierra, y a las 6:30 de la tarde tendremos la conferencia que impartirá el maestro Luis Felipe López con el tema Bases para el diseño estructural de casas de bajareque encementado. Por su presencia de todos, por su paciencia y por estar acompañándonos este día, muchísimas gracias. Nos vemos el día. Muchas gracias. Un abrazo a todos y a todas. Gracias, hasta luego, buen día. Que estén muy bien.